Hermanos, paz y bien, bienvenidos a una sesión más de esta formación para candidatos a profesión, donde estamos analizando, estudiando las constituciones generales de nuestra Orden Franciscana Seglar. Una disculpa de antemano, la semana pasada tuvimos complicaciones para transmitir la formación, sin embargo esta semana estamos aquí con ustedes una vez más. Ya comenzamos viendo una introducción general a las constituciones. Ya vimos un poco sobre su estructura. Recuerden que ya vimos el asunto de los capítulos, los títulos, los apartados, los artículos y los incisos. Y ya vimos un poquito de la estructura de los 3 capítulos en los que está dividida nuestras constituciones generales. Y recordarles también que las constituciones generales son las que aplican, las que interpretan de manera adecuada, las que aplican de manera correcta la regla de la Orden Franciscana Seglar. Bueno, los saludo otra vez con mucho gusto. Gracias por el favor de su atención, gracias porque siguen aquí con nosotros, porque siguen su proceso de formación, y a los hermanos que están no en nuestro grupo, incluso fuera de nuestra fraternidad y que también nos acompañan, pues les agradecemos mucho que también continúen aquí. Todos los comentarios son bien recibidos, siempre y cuando sean para construir, por supuesto, y en un tema de caridad, pero aquí continuamos con el favor de Dios, ¿sí? Bueno, les pedí yo que estudiáramos, que leyéramos el capítulo número de nuestras constituciones generales, que a razón de lo cual están a partir de la página 57, y que este primer capítulo se llama la Orden Franciscana Seglar, y que aplican del artículo número 1 hasta el artículo número 7, según lo tengo yo aquí. No hay muchas novedades, unas pocas, comparándolo con el capítulo número 1 de la regla. Recuerden ustedes que así como la regla en sí, la regla en capítulos está dividida en 3, también las constituciones van a estar divididas en 3. Este primer capítulo, la Orden Franciscana Seglar, pues va a aplicar e interpretar lo que habla el capítulo número 1 de la regla, que también se llama igual. En los primeros artículos, del artículo 1 al 4, va a hablar mucho de lo que habla el primer capítulo de la regla, ¿no? La naturaleza de la regla, de la orden, la familia franciscana, cómo nosotros como franciscanos seglares, cómo la orden como franciscana seglar está inmersa dentro de una familia franciscana, una familia que tiene como fundador a San Francisco de Asís, y en este carisma al que le llamamos franciscano, que se ha ido enriqueciendo a lo largo de 800 años de historia, un poquito más. Y también el artículo número 4, en este primer capítulo, nos va a hablar sobre la asistencia espiritual y cómo la Orden Franciscana Seglar, aún siendo autónoma e independiente, su cuidado pastoral, el cuidado pastoral y espiritual, está confiado a la primera orden, ya en sus 3 obediencias ya lo hemos visto, y a la tercera orden regular, lo que le llamamos la TOR, y que ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones, ¿no? La orden de frailes menores, que están divididos, y que van los menores, que van los capuchinos, que van los conventuales, y la tercera orden regular. Y así nos va a hablar de los primeros artículos al respecto. Donde me quiero detener, eran los puntos 4, ¿no? El párrafo 4. Me quiero detener ahorita en el artículo número 2, en particular, que habla sobre la vocación de la OFS como parte de su naturaleza, y también me gustaría hacer un poquito énfasis en los otros artículos. A partir del artículo número 2, ya no es tanto la interpretación de los primeros artículos de la regla, sino que expresa un poquito más, ¿no? Un poquito más. Para eso, si ustedes ya lo leyeron, y les pido que chequen en sus constituciones, el artículo número 2 nos dice: la vocación de la OFS es una vocación específica que informa la vida y la acción apostólica de sus miembros, de nosotros. Por consiguiente, no puede formar parte de la OFS
quienes ya están vinculados mediante compromiso perpetuo a otra familia religiosa e instituto de vida consagrada. Por si tienen dudas, les recuerdo, hablamos ya sobre que todos tenemos derecho a la santidad y anhelamos la santidad, nos lo dice el punto número 1. Habla sobre la familia franciscana y cómo la OFS está inmersa en eso, en la familia franciscana. También nos habla sobre qué es la OFS y es la Unión Orgánica, ¿se acuerdan? Ya lo han leído ustedes. Y que estamos bajo el cuidado pastoral de la primera orden y la tercera orden regular. Ahora nos dicen las constituciones, cosa que la regla no especifica, pero las constituciones lo aclaran. Todo aquel que ya está vinculado por un compromiso perpetuo, definitivo, a otro instituto de vida, no puede pertenecer a nosotros. Esto es mucho de lo que marca la diferencia con los grupos de pastoral, ¿no? O los grupos de acción apostólica, o los grupos de vida en sus parroquias, o en, no sé, de apostolado, cualquier otra situación. Insisto, como lo dijimos en la regla, no por depreciarlos o no por demeritarlos, pero la orden, al ser una orden religiosa, un instituto, una orden religiosa con promesas perpetuas, pues no puedes estar aquí si ya tienes promesas perpetuas en otro instituto. Chocaría tu promesa perpetua de un instituto con el otro. Por tanto, todo aquel que ya haya sido, por ejemplo, profeso perpetuo en la Orden del Carmelo o en la Orden de Santo Domingo, pues ya es perpetuo, ya no puede pertenecer a nosotros. Lo mismo pasa con los frailes o las clarisas, ¿no? Ellos ya están comprometidos de una manera perpetua, definitiva, y ya no pueden pertenecer a nosotros. En el caso de los que son franciscanos en esta particular situación, hay ahí un momento en el que se puede hacer algo, pero tiene que haber una dispensa, una renuncia y todo lo demás. Sin embargo, quiero ser muy claro como lo son las constituciones. No pueden pertenecer a aquellos que ya están comprometidos bajo promesa perpetua a otro instituto de vida, y por eso el Consejo y su coordinador de la formación les harán ese tipo de preguntas en las entrevistas antes de la profesión, si se encuentran ya adscritos o comprometidos perpetuamente con otro instituto de vida. Bueno, el punto número 2 nos dice que la OFS está abierta a los fieles de cualquier condición y pueden pertenecer a ella los laicos, ya sean hombres o mujeres, los clérigos seculares, ¿se acuerdan? No religiosos, sino los que pertenecen a la diócesis, los que son seculares, ya sean diáconos, sacerdotes u obispos, ellos también pueden pertenecer, es decir, todos los que son seculares, o somos. Y la índole, dice el artículo 3, la índole secular caracteriza la espiritualidad y la vida apostólica de quienes pertenecen a la OFS. Es secular, ¿sí? La índole secular es lo que nos caracteriza. Secular es decir, ya lo hemos dicho, en el siglo, en el mundo, fuera de los conventos, en nuestras realidades en el mundo. Su secularidad en la vocación y en la vida apostólica se expresa según la respectiva condición. La secularidad, no el secularismo, la secularidad en la vocación y en la vida apostólica se expresa según la respectiva condición, según tu estado de vida, según tu condición, como lo decíamos acá, como laicos, hombres y mujeres, o como clérigos seculares, que no dejan de ser hombres, por cierto. Para los laicos, contribuyendo a la edificación del reino de Dios con su presencia en las realidades y en las actividades temporales. Ya hemos hablado de cuáles son estas actividades o realidades temporales. Para los clérigos seculares, prestando al pueblo de Dios el servicio que le es propio en comunión con el obispo y el presbítero. Es decir, para los laicos, para nosotros que no somos sacerdotes, contribuyendo a la edificación del reino de Dios. ¿Cómo? Con nuestra presencia en las realidades y en las actividades temporales. ¿Sí? Ya lo hemos platicado. Y los que son clérigos seculares, para ellos contribuyendo como prestando al pueblo de Dios el servicio que le es propio, siempre en comunión con su obispo y con todo el presbiterio. Tanto los laicos
como los clérigos seculares que pertenecemos a la Orden Franciscana Seglar, todos siempre inspirados y motivados. ¿Por qué? Por la opción evangélica de San Francisco de Asís. Aquí lo dicen las constituciones generales y ustedes ya lo leyeron y me parece que es muy importante que lo tengamos muy claro. ¿Quiénes pueden y no pueden pertenecer y cómo es que se debe hacer este ejercicio de la vocación, de la secularidad? Insisto, no del secularismo. La OFS se rige por el derecho universal de la Iglesia, lo dice muy claro. ¿Qué es lo que pasa o cómo lo dice? Bueno, la regla determina la naturaleza y el fin del espíritu de la OFS, la naturaleza y el fin. Las constituciones aplican la regla. Y entonces dice que también las constituciones indican en concreto las condiciones de la pertenencia a la OFS, el régimen de la misma, la organización de la vida en fraternidad y la sede que debe tener la Orden Franciscana Seglar. Son parte de las funciones o de lo que debe hacer, lo que hacen las constituciones. Y después nos va a hablar sobre quién debe interpretar la regla de las constituciones, ya lo hemos hablado en un momento anterior, ¿sí? Y los últimos dos artículos, el 6 y el 7. El 6 nos va a hablar sobre los estatutos particulares, el estatuto de la Fraternidad Internacional, el estatuto de las fraternidades nacionales y cómo las fraternidades locales y regionales siempre pueden tener también un estatuto particular siempre que así lo decidan. Pero, y esto es fundamental, el artículo número 7. Todas las disposiciones que no concuerdan con las presentes constituciones quedan abrogadas. Es decir, todo lo que vaya en contra y no concuerde con lo que las constituciones marcan está abrogado. Es decir, no sirve, no funciona, no es parte de nosotros. Si alguien legislara un estatuto o diera una norma, ya sea un consejo local o diera un ministro, alguien nos dijera algo que vaya en contra de lo que las constituciones marcan, no estamos obligados a obedecer. ¿Por qué? Porque no es parte de la Orden Franciscana Seglar como tal, sino un invento de algún otro orden. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí el capítulo número 1 de las Constituciones Generales, el artículo 1 al 7, con sus diferentes apartados, ya lo revisaron, ustedes ya lo han leído y si no lo han leído los invito a que lo revisen, que lean también las notas al pie, que también son interesantes, para que puedan con eso tener una idea un poquito más clara de lo que es el primer capítulo, que habla sobre la naturaleza de la Orden Franciscana Seglar y que está interpretando y aplicando lo que el capítulo número 1 de la regla nos establece. Hasta aquí esta primera parte. Los voy a invitar a que lean, si pueden leer todo el capítulo número 2, que son los dos títulos, adelante. Si no, por lo menos hay que leer el título número 1, que es la forma de vida, para el estudio en la próxima sesión, la próxima semana, con el favor de Dios. No les quito más su tiempo, nos encomendamos a nuestra Madre del Cielo y nos vemos con el favor de Dios la próxima semana. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Francisco y Santa Clara de Asís, rogad por nosotros. Pase bien, cuídense mucho. Un abrazo.